hoy os venía a hablar de, primero, de mi carrera, de diseño industrial y desarrollo de producto, no de primero de la vida, no sé, dentro vídeo. Vale, ya sabéis, creo que os lo he dicho muchas veces, pero por si acaso hay alguien nuevo, hola alguien nuevo. Todas mis asignaturas se dividen en cuatrimestres, es decir, pasas de septiembre a febrero con asignaturas y después de febrero a junio con otras. En realidad es de septiembre a diciembre las clases, me queda una semana de clases, God bless la Navidad. Después en enero nosotros solo tenemos exámenes y en febrero empiezas el nuevo cuatri. Vale, entonces tú entras en primero de carrera y ¿qué son las primeras asignaturas que tienes? Tienes álgebra, cálculo, física 1, química y expresión gráfica. No os volváis locos si suspendéis alguna, no pasa nada. Sobre todo si empezáis suspendiendo álgebra y tenéis a Pedro. Hola Pedro, si lo estás viendo, un saludo. Vais a tener que currar mucho. Muchísima gente va a academia. Álgebra, no sé si tanto ir a academia, que mucha gente fue a academia. También hay cursos express de estos que hacen como el fin de semana antes de que haya un examen grande. Hay cursos express en la Robledo. Mi recomendación es ir a tutorías, ir a preguntarle a Pedro que vea que lo estáis intentando y eso. Y luego hay profesores a los que no les gusta que vayáis a academias, o sea que no vayáis por clases diciendo en plan de ay, es que me voy, que tengo que ir a la academia. Otra cosa que digo a los profesores, en primero sobre todo, después te dejan un poco más a tu aire, es que te levantes de clase y te vayas. Tú dirás, que la universidad y si no tengo tiempo, ¿qué quieres que le haga con mi vida, no? Ya, pero les molesta. Luego piensan, ay, pues ya te lo sabes, te vas porque ya te lo sabes. Igual me voy porque no me aporta y porque tengo que hacer otras cosas, yo qué sé, chico. Bueno, les molesta eso. Otra recomendación es que en La Morales, que es una imprenta, papelería, cosa de esa, está al lado de la uni, podéis preguntar. En La Morales están los apuntes de química, son apuntes bastante buenos y bastante completos. Química es un coñazo, pero es fácil. O sea, no es difícil. Está la nota del laboratorio y tal, no sé. No está mal. Física 1 es bastante fácil. Y si entráis en mi carrera, además, tenéis a Agustina, que es súper buena profesora. Os lleva por continua normalmente. Os diría que no renunciáis a continua en ninguna de estas. Porque como que continua, sobre todo en primero, te obliga a ir estudiando. En plan, te ponen examen, tú estudias y tal. Mucha gente cuando ve que va mal en álgebra, porque en álgebra lo más normal es que te pongan Pedro te pone un examen, que suspende todo el mundo como con una. Y después sigue haciendo exámenes. Tú puedes seguir suspendiendo, que de verdad, o sea, yo saqué hacia un 8 y venía de un 1,75 y de no sé qué, bueno. Que no había aprobado ni un examen y en el examen final saqué un 8 y Pedro me puso un 8. Gracias, Pedro. También es que me esforcé muchísimo y para subir de un 1,75 a un 8 estudié muchísimo, pero bueno. En álgebra, fijaros en todo. Creo que álgebra es la asignatura en la que menos claro tienes lo que te van a preguntar. En plan, te pueden preguntar cualquier mínimo detalle del libro, pues ya está, es un coñazo de asignatura. Y bueno, cálculo, vuestro nivel de cálculo es bastante bueno cuando llegáis, es decir, integral para vosotros no va a ser un problema. Yo creo que cálculo, o sea, para la gente fue muy fácil, para mí un poco menos, pero porque como venía un sistema inglés fue un poco más raro para mí. Joseba es un amor, os intento ayudar en todo. Trabajáis un poquito y Joseba os ayuda un montón. Es el típico profesor que cuando tienes un 4,5, si ve que lo has intentado, te lo sube. Que manda deberes, o sea, un poco rollo bachillerato todavía, en plan, manda deberes para que los corrijas en clase y puedas decir, te autoevalúas todas las clases en plan de, ¿qué nota crees que has sacado los deberes? Y Joseba lo tiene en cuenta. No tanto la evaluación, sino que hayas hecho los deberes, que te saque y los hayas hecho y contestes en clase. Así que por favor, tratad bien a Joseba cuando lleguéis. Expresión gráfica. Expresión gráfica depende del profesor que toque. A mí me pareció un poco un coñazo. Tiene normalización y concepción, que son dos partes distintas. Normalización es como pasar de vista a piezas y de piezas a vista, en plan lo que se hace en dibujo técnico de bachillerato, pero en ordenador, sin más, ¿no? Pones cotas, no sé qué, es como muy cuadriculado todo, es un poco coñazo, pero bueno. Y concepción espacial es resolver problemas en el espacio usando AutoCAD, todo esto. Mi consejo es que no os perdáis, en plan, haced lo que os mandan. Tampoco es mucho esfuerzo y creedme que para recuperarlo al final es muchísimo más esfuerzo que para intentarlo desde el principio. Esos son mis consejos para el primer semestre. ¿Cómo lo afrontamos? Tranquilos. Vale, cálculo, si os suspendes por continua puedes ir a enero. Álgebra, tienes que renunciar a continua porque si no, no puedes ir a enero.
No sé si me estáis entendiendo porque no explica el método de exámenes. Continua es tener exámenes continuos. En plan, un examen cada tema. Se junta la media y te da lo que te da. Pueden decidir que haya un examen final que contenga todo o no, eso depende de tu profesor. Enero, que es la convocatoria ordinaria, vas todo el mundo, vas a la sala de actos un día en enero y tienes solo un examen global. Y ese examen global es lo único que te cuenta. Solo tienes que ganar más de un 5. Y después, junio es extraordinaria, junio o julio. Es que depende de cuándo sea el examen, finales de junio o principios de julio. Esa es la extraordinaria, es por si has suspendido una de las convocatorias anteriores. Es decir, en álgebra te dan 2 convocatorias, puedes ir por continua o por ordinaria y después tienes la extraordinaria si has suspendido. Pero en cálculo, por ejemplo, tienes las 3 convocatorias. Es decir, puedes ir por continua y suspendes, vas a final y suspendes, vas a extraordinaria. Química, obligatorio ir a final. Entonces tienes continua, que puedes renunciar o no. Yo no renunciaría porque es una parte bastante pequeña y así vas viendo cómo son los exámenes y tal. Física lo mismo. Y así como que te obliga a estudiarlo al día, porque para enero sí te acumulan bastante cosas. Y expresión gráfica, creo que tienes que renunciar para aquella final, no lo sé. Yo fui por continua. Me parece súper difícil hacerlo por final. Y ya en extraordinaria ni te cuento. El segundo cuatri. El segundo cuatri tienes física 2, que es muy parecida a física 1, sigue siendo lo mismo y como ya estás acostumbrado a física 1 se te hace bastante fácil. Ampliación de matemáticas. Duro porque hay mucho que saberse y mucho que estudiar. Si lo llevas al día está bien, pero es que si te pierdes en el tema 1 no te vas a volver a encontrar. Y ya por final ni te cuento. O sea, me parece muy difícil entender las cosas. La gente suele como... Cuando no puede sacarlo por continua dice, bueno, pues voy a final. Para mí, si no lo estoy sacando por continua va a ser muy difícil sacarlo por final. Yo prefiero, si no lo estoy sacando por continua, parar, pagar una academia ahora y seguir por continua, porque así me obligo a estudiar, que es que por ordinaria, ¿sabes? Por final... te dejas todo para ti al final y tienes que entender todo el tema. Yo que si no has entendido lo de antes, ¿cómo vas a entenderlo después? No sé, me parece muy difícil eso. Estadística es bastante fácil, tenéis a Joseba, es un amor, hace prácticas, lo hace bastante interesante. Lo peor que tiene estadística para mí era el horario. Las 3 horas seguidas de estadística, un coña. Joseba, un amor, de verdad. Informática creo que depende mucho de cómo se te dé a ti. Depende del profesor que te toque, eso es cierto, pero a mí me fue bien, por ejemplo, pero conozco a mucha gente que ha tenido muchos problemas con informática. O sea que si ves desde el principio que se te atraganta, tú ve una academia y arregla, porque tienes que tener una buena base, porque informática es, pues eso, es programar. Entonces, si no entiendes cómo programar al principio, no puedes ir, ¿sabes? Building sobre eso, hasta conseguir tener como una base. Es verdad que aprendes a programar muy bien al final, y los exámenes no son tan imprevistos como parecen. También os digo, yo tuve informática online por todo lo del COVID, entonces a base de hacer muchos códigos, tenía una base de datos de códigos y después solo tenía que copiarlos y cambiarlos durante el examen. A mí me parece que informática presencial debe ser súper difícil porque tienes que aprender todos los códigos. Es decir, tienes que aprender cómo escribir un código desde cero. Te tienes que aprender de memoria y yo con entender cómo se cambiaba el código me valía. Bueno, y dibujo artístico. Bueno, yo estoy hablando del segundo cuatri, pero el segundo cuatri, cuando empieza en febrero, yo solo tuve un mes y después en marzo me confinaron y tuve que estar en casa, entonces fue un poco más descontrol. Física 2, por ejemplo, fue un descontrol absoluto. Yo creo que fue bastante parecido a lo que veníamos haciendo en presencial, estadística también. Y dibujo artístico. Dibujo artístico es la primera vez que vais a tener como contacto con una asignatura de diseñar. Se empieza bocetando y tal. Silvia tiene muchísima paciencia. Es un amor, corrige todo lo que le entregáis, podéis entregar bocetos de lo que vais a entregar y ya os dice qué tenéis que cambiar, os da plazos, si tenéis algún problema os alarga los plazos. O sea, de verdad que Silvia es un amor y creo que le tenéis que sacar partido para aprender lo máximo posible. También os digo, no tengáis miedo, porque yo tenía mucho miedo en dibujo artístico, porque había gente que dibujaba muy bien. En plan, yo entraba en sus cuentas de Instagram y gente con unos dibujos, en plan de dibujar, de llevar años dibujando. Y a mí me interesa diseñar, pero nunca, o sea, de verdad nunca me ha gustado ni dibujar, ni colorear, y hacer manualidades no es lo que más me interesa en el mundo. Pero bueno, me lo estoy pasando muy bien este año y en dibujo artístico fue bastante guay. Mejoré muchísimo haciendo sketches, que básicamente es como poder dibujar en perspectiva muchos objetos. Mejoró bastante mi concepción espacial y ayuda mucho porque es bastante necesario para segundo, porque sí que te piden hacer bocetos y tal. En primero solo hay 5 asignaturas del primer cuatri y 5 asignaturas del segundo. Digo solo porque después ya hay 6 y 6.
¿En qué medida son las asignaturas de primero útiles para la carrera? Vale, hay cosas que son muy útiles. Por ejemplo, yo diría que física es muy útil para la carrera, porque física es verdad que es bastante parecida a lo que hay en bachillerato, pero un poco más en profundidad, pero después, por ejemplo, cuando pasas segundo entras en resistencia de materiales. Resistencia de materiales es como la parte de momentos y tensiones de física, pero muy específica, es decir, te centras en torsión, en flexión, en pandeo, en todas las cosas. Entonces, es como la parte general de lo que vas a ver después. Química, bastante parecido a ciencia de materiales, por ejemplo. O sea, tienes que tener una base buena de primero para poder no pasarlo mal en segundo. Álgebra, hay veces que te hablan de cosas, hay veces que te hablan de cosas que te dan álgebra y tú las tienes que recordar. Los números complejos y esas cosas muchas veces se vuelve a dar, sobre todo con la electricidad y esas cosas. Y tus profesores asumen que tú ya lo sabes, claro, porque lo has dado. Informática es muy útil para el resto de tu vida, pero no tanto para el resto de la carrera. Estadística, la verdad es que no vais a dar mucho al resto de la carrera. Ampli, integrar muy a fondo. Está bien el concepto de entender qué es una integral doble, qué es una integral triple, cómo se calcula eso, ¿sabes? Cómo se usa para calcular los volúmenes y tal. Porque es verdad que después, a lo largo de la carrera, sí que muchas veces se calcular el área bajo un gráfico, el volumen de no sé qué, y ya sabes cómo hacerlo. En sí, todas las integrales que te ponen ahí, innecesarias, eso es cierto. Expresión gráfica es que es muy necesario para otras asignaturas que hay en la carrera, o sea, es verdad que es muy necesario. No tanto todas las tonterías que te ponen expresión gráfica de ay, esta cota te mide 5,22 y yo tendría que medir 5,2, está suspenso. Son bastante tocahuevos con eso, la verdad. Pero es verdad que es muy importante saber usar AutoCAD y es muy importante, o sea, por ejemplo, para muchas de las asignaturas se da por sentado que tú en AutoCAD puedes crear un diseño, que puedes, bueno, si no es AutoCAD tiene que ser otro programa de diseñar así, que puedas poner capas y tal. Entonces es verdad que es bastante importante y entender como el concepto detrás de ello para que se te quede un poquito en la cabeza. Aún así, tutoriales de YouTube buenísimos de AutoCAD para cuando lo necesitéis usarlo. Espero haberme explicado bien, pero cualquier duda que tengáis de primero o de lo que sea de la carrera, o si estáis en la carrera y sois de primero y me queréis preguntar cualquier cosa, no lo sé, me podéis escribir por aquí, por Instagram, ya sabéis, os contesto a todos, sois todos un amor, me encanta hablar con vosotros de lo que sea. Que el domingo nos vemos, os quiero.